Curiosos aficionados a la historia. ¿Han oído hablar de la leyenda de la antigua raza de gigantes de Nevada? Sí, estoy hablando de gigantes reales que supuestamente vivieron hace miles de años. Sé lo que están pensando. ¿Gigantes? ¿De verdad? Pues sí. Los hallazgos arqueológicos también echan leña al fuego de este debate. Y aquí es donde se pone interesante. La cueva Lovelock se utilizaba como lugar para enterrar a los seres y algunos de los restos encontrados son mucho más grandes que los huesos humanos normales. La cueva está junto al sumidero Humboldt, en el oeste de Nevada. En su día formó parte de un enorme lago que acabó secándose y dejando otros más pequeños, entre ellos el sumidero Humboldt. La cueva se convirtió en el hogar de la tribu Citeca, y según la leyenda, estos gigantes pelirrojos eran tan grandes que tuvieron que ser enterrados en la propia cueva. De hecho, más tarde los arqueólogos descubrieron esqueletos de entre 2,5 y 3 metros de altura. Esta leyenda empezó a gestarse cuando un ingeniero de minas llamado John T. Reid habló con los lugareños en 1886. En cuanto vio la cueva, supo que había dado con algo. La noticia se difundió pronto, pero la cueva también atraía otro tipo de atención. En su interior se descubrieron depósitos de un fertilizante conocido como guano. Entonces una empresa minera empezó a excavar el preciado recurso en 1911 y pronto envió más de 250 toneladas de fertilizante a San Francisco. Por desgracia, algunos de los restos humanos y artefactos se descuidaron y se perdieron en el proceso de extracción. Esto condujo a una excavación oficial en 1912 y 1924. Una vez extraída la capa superior de guano, empezaron a aparecer objetos extraños. Los primeros indicios de asentamientos humanos en la zona datan de hace unos 4,000 años. La cultura Lovelock duró unos 3,000 años y nos dejó 10,000 artefactos impresionantes. Las fosas de la cueva eran como una serie de cápsulas del tiempo ocultas a distintas profundidades. Los arqueólogos determinaron la antigüedad de cada fosa en función de su profundidad. Resulta que muchos grupos diferentes utilizaron la cueva como almacén durante mucho tiempo y las cosas que almacenaron allí nos dan una visión muy interesante de sus culturas. Es como un antiguo almacén gigante lleno de tesoros ocultos. Pero, ¿qué han encontrado los investigadores además de los huesos gigantes? Algunos otros cuerpos fueron momificados con un método similar al que aplicaban los antiguos egipcios. Estos restos también tenían algo en común con los cuerpos descubiertos tan al sur como el lago Titicaca. Ambas momias eran pelirrojas. Sin embargo, hay científicos que creen que este tono rojizo es el resultado de la interacción con el entorno en el que permanecieron los cuerpos. Así que, aunque la historia de los gigantes pelirrojos puede ser un cuento salvaje e intrigante, no todo el mundo está convencido de que sea real. Algunos expertos creen que los huesos hallados en la cueva Lovelock son simplemente restos de animales prehistóricos como mamuts o perezosos, pero otros insisten en que hay algo más en la historia. También se encontraron allí otras reliquias como cestos finamente elaborados y exquisitos señuelos de pato hechos con fibra de tule. En cualquier caso, esta cueva merece toda la atención que se le presta. Por cierto, hoy en día todavía puedes visitarla y ver con tus propios ojos las fosas de diferentes profundidades. Pero déjame decirte una cosa, está en un lugar caluroso, seco y aislado. Los arqueólogos han hecho otro descubrimiento que parece sacado de una leyenda. Creen haber encontrado el palacio del mismísimo Odiseo, el legendario rey griego de Ítaca y héroe del poema épico de Homero. Muévete, Indiana Jones. Aquí tenemos una aventura real de alrededor del año 1300 a.C. Al parecer es el único palacio mencionado en los poemas épicos de Homero que no se ha encontrado. Las excavaciones se han realizado en las islas Jónicas y las vistas desde las ruinas halladas en la isla de Ítaca son exactamente las descritas en la Odisea, afirma el profesor que dirigió el equipo de excavación. Conocido por los antiguos romanos como Ulises, el héroe griego tardó 10 años en regresar a Ítaca tras la caída de Troya. Durante muchos años, la otra epopeya de Homero, la Ilíada, que narra el prolongado asedio de Troya por los griegos, también se consideró un mito. Pero en la década de 1870 se redescubrió Troya en la actual ciudad turca de Çanakkale. Así que, si encontraron Troya, ¿quién dice que no podrían hallar el hogar de Odiseo? Los investigadores seguían las palabras de Homero como una hoja de ruta.
El yacimiento excavado presenta un complejo de edificios de 2 niveles y se han realizado importantes hallazgos allí, como almacenes y talleres, un complicado sistema de drenaje y fragmentos de cerámica. El sitio también cuenta con un pozo del siglo VIII a.C., época en la que se cree que Odiseo era rey. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que el equipo haya descubierto realmente el hogar de Odiseo. Un investigador británico llamado Robert Biddlestone insiste en que la descripción que hace Homero de la antigua Ítaca no se parece mucho a la isla que ahora lleva su nombre, y que el reino de Odiseo estaba en realidad en la isla de Cefalonia. Sin embargo, el arqueólogo italiano Adriano La Regina podría tener un enfoque más realista de este debate. Según él, tanto si este hallazgo guarda relación con Ulises como si no, lo más importante es el descubrimiento de este palacio real. Érase una vez en una tierra muy lejana, los indígenas Klamath difundieron una leyenda sobre la creación del lago del cráter. Ok, puede que esta tierra no esté tan lejos, y todavía existe. Se encuentra en el centro sur de Oregon, en el oeste de Estados Unidos. Sea como fuere, la leyenda cuenta que este lago se formó en una cruenta batalla entre 2 volcanes, el monte Mazama y el monte Shasta. Entonces se unieron a la lucha los espíritus de la tierra y el cielo, que son Yao, que gobernaba el mundo de abajo, y Skel, el jefe del mundo de arriba. Esto se convirtió en un drama geológico. Durante la batalla, la oscuridad cubrió la tierra. La lucha terminó cuando el monte Mazama se derrumbó y envió a Yao de vuelta al inframundo. Entonces la lluvia llenó la fosa y creó un lago en el lugar donde antes había estado la montaña. Avancemos hasta nuestros días. Los científicos han descubierto que el monte Mazama entró en erupción hace 7.700 años. Los artefactos hallados en la zona demuestran que la leyenda contiene algunos detalles sobre la explosión. El relato cuenta que por el cielo volaban rocas al rojo vivo. Esto ocurrió durante la erupción volcánica que provocó el derrumbamiento de la montaña. El suceso creó la caldera volcánica, que más tarde se llenó de agua. Lo que hace inusual esta historia de leyenda que se volvió realidad es su antigüedad. Según los investigadores, este tipo de relatos verbales pierden su credibilidad en un plazo de 600 a 700 años. Por eso la leyenda sobre la creación del lago del cráter es tan singular. Tantas generaciones durante cientos de años han transmitido la información con precisión. Este lago del cráter volcánico se encuentra ahora en un parque nacional. Es famoso por su intenso color azul. El agua que contiene es extremadamente clara. Si lo visitas hoy, el agua que verás no será la misma que para alguien que visite el lugar 250 años después. Como no hay ríos que entren o salgan del lago, el agua existente se evapora y el lugar se vuelve a llenar con la lluvia y las nevadas. Básicamente cada 250 años se repone el agua. Además, este lago tiene casi 610 metros de profundidad, lo que lo convierte en el lago más profundo de Estados Unidos. Se puede nadar en él, pero solo hay un sendero legal y seguro para llegar a la orilla. También se pueden realizar otras actividades en el lugar, como pesca y paseos en barco. Las experiencias humanas compartidas, como el nacimiento, el matrimonio y el envejecimiento, pueden explicar por qué ciertas historias son compartidas globalmente. Luchas y obstáculos similares a los que enfrentan los seres humanos de todo el mundo generan temas parecidos en los cuentos tradicionales sobre el amor, la paternidad y la mortalidad. ¿Tienes leyendas o cuentos que hayas oído a tus abuelos? ¿Quién sabe? A lo mejor tus antepasados también fueron testigos de algún acontecimiento histórico interesante. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente.
Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar.
Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún... Hace aproximadamente 150.000 años, los hombres dragón, con cráneos enormes, cuencas oculares cuadradas y dientes gigantescos, solían vagar por los bosques helados del norte de China. Sin embargo, no obtuvieron su nombre por los monstruos que escupen fuego, sino por un río donde trabajadores de la construcción encontraron accidentalmente el primer cráneo en 1933, el río del Dragón Negro. La pieza que salió del lodo del río era grande y estaba casi completa, con un cráneo alargado y un hueso de la ceja prominente. Debió de parecer tan aterrador que el trabajador que lo encontró decidió esconderlo durante años en un pozo abandonado. Antes de fallecer en 2018, les contó a sus nietos sobre su descubrimiento secreto y ellos se apresuraron a ir al hoyo. Los científicos consiguieron el cráneo recién en 2021. Notaron una extraña mezcla de características, un cráneo bajo y ancho como el de los antiguos homínidos, un diente con 3 raíces, algo que rara vez se ve hoy en día, y al mismo tiempo pómulos delicados que son bastante comunes. Para identificar el hallazgo, un equipo de científicos estudió 95 cráneos, mandíbulas y dientes antiguos de diferentes grupos humanos del pasado. Examinaron cuidadosamente más de 600 detalles en estos fósiles para entender cómo estaban relacionados estos antiguos seres humanos. Luego utilizaron una computadora superpotente para crear miles de millones de árboles genealógicos que muestran cómo evolucionaron estos grupos a lo largo del tiempo.
El objetivo era encontrar el camino evolutivo más simple, que la mayoría de los científicos cree que es la forma más probable en que ocurrieron las cosas. Después de todos los cálculos, el árbol mostró que el cráneo del hombre dragón le pertenecía a una nueva rama de humanos antiguos y resultó estar muy estrechamente relacionado con los mamíferos humanos modernos. Los investigadores descubrieron que el cráneo le perteneció a un hombre que vivió hace al menos 146.000 años en el este de Asia. En aquel entonces, los seres humanos modernos, u Homo sapiens, vivían junto a otros parientes similares a los humanos como los neandertales y los denisóvanos. El descubrimiento del hombre dragón, u Homo longi, como también lo llaman, podría reescribir la historia de la evolución humana. Podría ser más cercano a los humanos modernos que incluso los neandertales. No teníamos idea de cómo era su rostro hasta ahora. Un científico de Brasil, Cícero Moraes, creó un modelo digital 3D de la cara del hombre dragón basado en su cráneo. Como le faltaban algunas partes, utilizó un cráneo completo de otro humano antiguo, el Homo erectus, para rellenar los huecos. Luego usó escaneos especiales de humanos modernos y chimpancés para determinar cómo encajarían la piel y los músculos en el cráneo. Para que el modelo se viera más realista y con apariencia viviente, el científico también agregó cabello y colores para darle vida al hombre dragón. El modelo final mostró que este tenía la cabeza más grande de cualquier humano antiguo jamás encontrado, con casi 65 centímetros de circunferencia. Eso significa que su cráneo era tan grande como el de un gorila o incluso de un león. Los científicos creen que su generoso tamaño pudo haberle ayudado a sobrevivir los gélidos inviernos de Harbin, donde encontraron el cráneo, y donde las temperaturas todavía bajan hasta menos 16 grados Celsius hoy en día. No todos los científicos están de acuerdo en que el hombre dragón sea una especie completamente nueva o en donde se ubica en el árbol genealógico humano. Algunos expertos piensan que las características únicas del cráneo podrían deberse simplemente a su tamaño, en lugar de ser una prueba de que es una especie distinta. Las personas de la misma especie pueden verse diferentes según su edad, género, dónde vivieron y la antigüedad del fósil. Algunos científicos lo comparan con otro cráneo encontrado en China, el cráneo de Dalí, que es considerado parte de otra especie ya bien estudiada, el Homo daliensis. Luego está el misterio de los denisóvanos, un grupo humano antiguo que vivió en Asia durante miles de años pero que dejó muy pocos fósiles. La coincidencia más cercana al hombre dragón podría ser una mandíbula rota hallada en el Tíbet en 2019. Algunos científicos creen que esto podría significar que el hombre dragón es un denisóvano, pero otros no están seguros porque el cráneo de Harbin no tiene una mandíbula para compararlo. Los científicos descubrieron por primera vez a los denisóvanos en 2008, cuando encontraron un pequeño fragmento de hueso de un dedo en las cuevas de Denisova en las montañas Altai. Descubrieron que el hueso le había pertenecido a una niña que tenía entre 5 y 7 años cuando falleció, hace alrededor de 40.000 años. El clima helado en la cueva había mantenido el hueso en excelentes condiciones. Un par de años más tarde, otro equipo de científicos logró extraer ADN del hallazgo. Compararon su ADN con el de los humanos modernos y otra especie humana antigua, los neandertales. Su ADN era similar al de ambos, pero era lo suficientemente diferente como para demostrar que ella formaba parte de una especie nueva de humanos. Nadie sabía de este grupo antes. Los científicos decidieron llamarlos denisóvanos por la cueva donde encontraron su diminuto hueso del dedo. Más tarde descubrieron 3 fósiles más de denisóvanos, incluidos algunos dientes, también dentro del mismo lugar. Los investigadores aún no están seguros de dónde provinieron los denisóvanos, pero una idea es que estaban relacionados con el Homo erectus. Estos fueron los primeros humanos que se parecían mucho a nosotros, con piernas largas y brazos más cortos, lo que los hacía excelentes caminantes. Hace unos 700.000 años, algunos de ellos salieron de África y viajaron hasta Eurasia. Se convirtieron en los tataranietos de los denisóvanos y los neandertales. Hace alrededor de 370.000 años, estos dos grupos se separaron. Los neandertales se dirigieron al oeste, hacia Europa y el oeste de Asia, mientras que los denisóvanos fueron al este, hacia el este de Asia y el sudeste asiático. Algunos denisóvanos incluso llegaron a Filipinas, Papúa Nueva Guinea y más allá. Cruzaron la línea de Wallace que separa Asia de Australia. Más recientemente, los científicos estudiaron el ADN de muchas personas del sudeste asiático y descubrieron que los denisóvanos podrían no haber sido solo un grupo de humanos antiguos, sino 3 tipos distintos. Uno de estos grupos era tan diferente de los otros denisóvanos como lo eran los neandertales.
Algunos denisóvanos pueden haber vivido más tiempo que los neandertales, quienes desaparecieron hace unos 40.000 años. Un estudio sugiere que un grupo de denisóvanos vivió junto a los humanos modernos en Nueva Guinea hasta al menos hace 30.000 años y tal vez incluso hasta hace solo 15.000 años. Si eso es cierto, fueron los últimos humanos antiguos en la Tierra, además de nosotros. Este sorprendente descubrimiento es parte de un creciente número de hallazgos que muestran que la antigua Asia estaba llena de diversas versiones de humanos, incluyendo la recién descubierta especie Homo luzonensis en Filipinas. Los científicos ahora se dan cuenta de que las islas del sudeste asiático fueron un punto clave para los primeros humanos. Creen que aprender más sobre los primeros humanos podría ayudarles a comprender mejor las propiedades genéticas de las personas en Indonesia y las regiones vecinas, e incluso mejorar la atención médica en la región. Los investigadores encontraron pistas especiales en su ADN que muestran que los grupos humanos antiguos se separaron hace muchísimo tiempo. Cuando el Homo sapiens viajó desde África, formó familias con otros humanos primitivos y transmitió pequeñas partes del ADN de esos antiguos parientes a lo largo de las generaciones. Científicos aún no saben con certeza por qué los denisóvanos y neandertales desaparecieron, mientras que el Homo sapiens sobrevivió. Una razón plausible es que los neandertales y los denisóvanos vivían en pequeños grupos y cerrados, lo que pudo haber causado problemas de salud con el tiempo. Nuestros ancestros vivían en grupos grandes con más variedad genética, lo que los ayudó a mantenerse más saludables y adaptarse a los cambios. Otra gran ventaja fue que el Homo sapiens tenía sólidas redes sociales. Compartían ideas innovadoras, herramientas y habilidades de supervivencia. Al final, los denisóvanos no pudieron. No llamaríamos a esta isla mística a menos que hubiera cuentos sobre gigantes que viven allí. La isla de Gozo en Malta es el telón de fondo de una antigua leyenda. Malta es un país insular ubicado en el mar Mediterráneo, justo al sur de Europa. Es un archipiélago estratégicamente ubicado. A lo largo de la historia, fue gobernado por muchas sociedades diferentes, como los fenicios, griegos, romanos y cartagineses. Una fría noche, hace miles de años, un agricultor notó que el cielo se volvía naranja y luego rojo y entonces escuchó un fuerte estruendo. Aunque el suelo parecía moverse, eso no era un terremoto. Cuando miró hacia el bosque, vio una silueta gigante, más alta que los árboles. A medida que se acercaba con miedo, se dio cuenta de que era una mujer gigante. Ella se presentó como Sansuna. A diferencia de los terribles gigantes de muchos cuentos, Sansuna no quería exterminar a la raza humana. ¡Oh, qué alivio! Era amorosa y atenta. Le dijo al granjero que ella y su gente podían ayudar a proteger su tierra de los invasores. Los lugareños estaban bastante interesados en esta oferta. Dado que Malta se encuentra en una importante ruta comercial, constantemente era invadida. La historia dice que Sansuna se estableció en Malta, y más temprano que tarde comenzó a mover cosas. Y cuando digo cosas, me refiero a monolitos. Sansuna cargaba enormes piedras sobre su hombro para construir un magnífico templo llamado Gigantilla, que significa lugar de gigantes. Ella incluso hacía esto mientras sostenía a su hijo medio gigante, medio humano en el otro hombro. Algunos dicen que Sansuna vivía exclusivamente de frijoles y miel, aunque otros reemplazan la miel por agua. Lo más curioso aquí es que Malta es el 10º país más pequeño del mundo, pero de alguna manera consiguió albergar gigantes. Vaya a saber cómo. El templo se parecía a un inmenso juego de Tetris, con algunas piedras que pesaban tanto como 20 elefantes. Algunas de estas rocas monolíticas son tan pesadas que los estudiosos suponen que se necesitarían 50 hombres que trabajaran juntos para levantar solo una de ellas. Pero por muy entretenido que esto sea, los humanos nunca demostraron que los gigantes fueran reales, así que esta historia no podría ser cierta. Hay una breve mención de una especie de gigantes llamada Nefilim en algunos textos antiguos. Los Nefilim habrían sido terribles gigantes que causaron estragos en la Tierra y solo sobrevivieron hasta el Gran Diluvio. Pero nadie jamás encontró pruebas reales de que esta especie realmente existiera en la Tierra. Hasta que llegó esto. El mundo de la arqueología maltesa desenterró cosas bastante asombrosas en los últimos años. Una de ellas es conocido como los cráneos del hipogeo.
Hipogeo es la palabra griega para subterráneo, y este sitio increíble fue descubierto en la primera década del siglo XX. En ese entonces, el director del Museo Nacional de Malta recibió una llamada telefónica importante. Alguien desenterró accidentalmente unos huesos impresionantes y le pidió que fuera a echar un vistazo. El hipogeo se asemejaba a una ciudad subterránea, llena de laberintos y habitaciones que se extendían a lo largo de varios pisos. Todos estaban hechos con la misma piedra caliza que los templos malteses sobre el suelo. El hipogeo estaba lleno de reliquias y artefactos importantes. Los científicos rápidamente entendieron que fue construido como un tipo de lugar de descanso final para los locales. Así que, junto con calaveras, encontraron muchos huesos y esqueletos. Uno de estos artefactos eran calaveras, pero no eran calaveras humanas regulares. Más bien, eran del tipo alargado. Para empeorar las cosas, estas calaveras fueron ocultadas del público durante años. La gente comenzó a hablar y creó un montón de teorías al respecto. La verdad es que este descubrimiento fue un punto de inflexión para la arqueología maltesa, aunque los científicos no sabían qué hacer con él. Algunos se preguntaban si estos cráneos eran naturales o manipulados, ya que sabían que algunas culturas en el mundo usaban ataduras en las cabezas para alterarlas. Otros científicos proponían la hipótesis de pequeñas personas grises o incluso los legendarios gigantes. Algunos dicen que los cráneos alargados podrían haber sido esculturas que veneraban deidades de otro mundo. No había forma de confirmar ninguna de estas teorías. Así que, la pregunta seguía siendo: ¿quiénes fueron los constructores de los templos megalíticos de Malta? Echemos un vistazo a lo que saben los científicos. Los templos megalíticos malteses han estado en pie desde 3500 a.C., lo cual es incluso más antiguo que las pirámides de Egipto. El principal dilema aquí es que estos templos fueron construidos incluso antes de que inventáramos la escritura. Sin embargo, requirieron habilidades tecnológicas avanzadas para su existencia. El templo Gigantía parece demasiado absurdo para haber sido construido por humanos. El templo sur tiene un corredor con 4 salas ovaladas en los lados, que parecen una gran hoja de trébol. En una de estas, los arqueólogos encontraron altares decorados con patrones en espiral. Parecía un altar de algún tipo, lo que indica que los primeros malteses los utilizaban con fines rituales. El templo del norte es similar, pero más pequeño, con una entrada muy baja que hace que la gente tenga que agacharse para ingresar. ¿Entiendes? Necesitas inclinarte ante sus deidades para entrar en este espacio sagrado. Quiero decir, uno no puede evitar preguntarse sobre las razones secretas que estos antiguos constructores tenían para erigir un templo tan grande. Estoy pensando que probablemente usaron uno de los dragones de Daenerys para mover los monolitos. Estoy bromeando aquí, pero... Oye, ¿recuerdas la entrada a King's Landing? Sí, la serie usó la puerta de Mdina en Malta como el exterior de King's Landing durante el 3er episodio de la primera temporada. De todos modos, volviendo a los gigantes, la teoría ritualista de todo este asunto ganó algunos puntos cuando los arqueólogos desenterraron estas figuras misteriosas. Se las conoce popularmente como las mujeres gordas. Estas pequeñas estatuas tienen cuerpos redondeados y rostros que demuestran cuánto disfrutaban la vida. Parecen un poco una zunzuna en miniatura, la giganta de la que hablamos. Los científicos creen que estas eran estatuas que celebraban el bienestar y la prosperidad. Esto demuestra que las personas de esa época tenían habilidades avanzadas de artesanía y eran bastante intencionales con sus construcciones y manifestaciones artísticas. Una de estas estatuas es conocida como la Dama Durmiente. Esta pieza de arte neolítica representa la figura de una mujer grande, recostada de lado, durmiendo. Tras realizar un estudio más profundo, científicos supusieron que esta estatua estaba destinada a representar a la Gran Segadora. Fue encontrada en el hipogeo, que ahora sabemos era un enorme lugar de descanso. Esta estatua en particular es diferente de todas las demás mujeres gordas, empezando por el cabello y la falda bordada. Luego está esta estatua. Esto se supone que representa a una mujer de 2,5 metros de altura y el borde de su falda. Fue descubierta de la manera más inusual. Un granjero estaba tratando de arar su campo, pero seguía encontrando grandes bloques de piedra. Allá por 1915, el hombre llamó al director del Museo Nacional de Malta y le pidió que fuera a echar un vistazo.
Algunos piensan que esto es toda la prueba que necesitas para confirmar que Sun Suna fue real. Otros no están tan seguros. Pero eso no es todo. El lugar donde estaba enterrada esta estatua gigante reveló uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Malta, los templos de Tarsien. Estos fueron construidos con bloques de piedra caliza. Algunos miden 6 metros de altura y pesan alrededor de 20 toneladas. Samit, el director del museo, siguió excavando y descubrió múltiples sitios hechos de piedras megalíticas. Todos ellos, supuestamente construidos por agricultores de la Edad de Piedra, todos varados en una isla remota en el mar Mediterráneo hace miles de años. Simplemente no tiene sentido. Quiero decir